Buenas, empezamos esta segunda entrega del curso de Python. Vamos a dar la primera parte de datos. La dividí en dos para que no sea muy pesada la carga de la teoría. Hoy vamos a ver los tipos de datos que existen en Python, las variables y cómo asignamos valores a esas variables. Primero que nada, esto es muy importante para entender Python y quiero que más o menos, si bien después cuando veamos orientación a objetos lo vamos a ver mucho más en profundidad y se va a entender mucho más, hay características de lo que es un objeto que necesito que entiendan. Y es que un objeto tiene propiedades y esas propiedades tienen valores. ¿Qué es un objeto? Bueno, en la vida real estamos rodeados de objetos. ¿Sí? La computadora, el auto, un pizarrón, la heladera, el ventilador, los zapatos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un auto es un objeto. Tiene un color, que es una propiedad. Y ese color es rojo. Y rojo es el valor. ¿Sí? Rojo es el valor de la propiedad color y color es una propiedad del objeto auto. Y esto es importante porque en Python todo son objetos. La memoria de nuestras computadoras, la memoria RAM, almacena todo como una secuencia de bits, o sea, de ceros y unos. ¿Sí? Y cada trozo de memoria va a almacenar un objeto. Y esos objetos van a tener, por lo menos, como mínimo, tres propiedades. Bien, la principal, obviamente, va a ser el valor, el dato que a nosotros nos interesa almacenar. Y después va a tener el tipo de dato y un identificador para diferenciarlo de otros valores que hayamos guardado en memoria. El identificador y el tipo de dato son metadatos. ¿Qué es un metadato? Bueno, son datos de otro dato. Simple. Metadato es un dato sobre otro dato. Acá les dejo un vínculo a la documentación de Python donde van a poder ver los diferentes tipos de datos que tiene el core de Python, ¿sí? Los tipos de datos estándar dentro de Python. Acuérdense que hablamos que Python es un lenguaje de tipado dinámico. O sea, que el tipo de dato lo asigna el intérprete cuando ejecutamos y el usuario ingresa un valor o nosotros asignamos un valor. En ese momento Python dice, bien, este es el tipo de dato que tenemos. ¿Sí? Al final de este video vamos a hacer vamos a picar un poco de código, no demasiado, pero vamos a mostrar ejemplos de los tipos de datos que hay, de cómo usarlos, cómo asignarlos a variables, qué tipo de valor es cada tipo de dato. ¿Sí? Las variables. Las variables son un tag para el dato, digamos, un identificador para el dato. Son el nombre que le damos a los valores que tenemos en memoria. Si yo quiero guardar un valor, entonces lo voy a asignar a una variable que me va a indicar en dónde está almacenado en la memoria. Y existen reglas para nombrar esas variables. ¿Sí? En Python las variables solamente pueden contener letras minúsculas, letras mayúsculas, números y guiones bajos. Si yo pongo una arroba en la mitad del nombre de una variable, me va a decir que no es válido, por ejemplo. Nada de signos. ¿Sí? Únicamente letras minúsculas, letras mayúsculas, números y guiones bajos. El nombre de la variable tiene que empezar por una letra o un guión bajo. Y no pueden ser palabras reservadas del lenguaje.
Acá tenemos, les dejo ahí en la ppt también el comando que acá estamos poniendo en la pantalla, que es help y entre paréntesis y comillas keywords. Esto nos da una lista, ¿sí?, de todos los nombres reservados de Python. Y evidentemente no podemos usar ninguno de estos nombres como nombre de variable sin provocar el caos. Aparte de eso, los nombres son case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Si yo escribo el nombre de una variable toda en minúscula y cuando la intento usar cambio una de las letras minúsculas por la misma letra en mayúscula, Python va a decir son dos variables distintas. Si yo intento usarlo, me va a decir no, pero esa variable no está definida. ¿Por qué? Porque cuando la definí la escribí toda en minúscula. Bueno, si ponemos todo en minúscula es una variable. Si cambiamos una de las letras a mayúscula es otra variable. Y Python tiene algo genial que es una colección de peps. ¿Sí? Son todas las convenciones que existen en Python. Una de ellas son las convenciones para nombres de variables. Y las más importantes, digamos, son utilizar snake case. ¿Qué es snake case? Bueno, escribir todo en minúsculas. Se pueden incluir números, se pueden incluir guiones bajos, sobre todo para separar si nuestra variable tiene está compuesta de dos palabras, como el caso de snake case. Bueno, usamos un guión bajo para mejorar la legibilidad. Las constantes son un caso especial de variables. Con las variables nosotros en la ejecución de nuestro programa podemos cambiar el contenido de la variable. ¿Sí? El valor que le asignamos lo podemos cambiar. Bueno, están las constantes, que son una especie de variable cuyo valor tiene que ser constante, o sea, no puede cambiar durante toda la ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Son útiles para valores que justamente no queremos cambiar, como puede ser el nombre del programa, el valor de pi o de la velocidad de la luz. ¿Sí? Valores que no van a cambiar durante todo el tiempo de ejecución. Y vamos a ver cómo elegir los nombres correctos para las variables. Lo primero es tener sentido común. ¿Sí? El nombre tiene que describir el valor que va a contener. ¿Sí? Si yo voy a almacenar un número entero, no le puedo poner mi lista de canciones como nombre a la variable. Después tenemos que no sea demasiado corto ni demasiado largo. ¿Sí? Entre una y 3 palabras. ¿Sí? Cuanto menos palabras, si una palabra me da para describir y que se entienda al leerlo lo que va a tener mi variable, mejor. Pero no más de 3. Y no variables de una o dos letras, porque no se entiende cuando se lee. Después, cuando veamos estructuras de control de flujo, vamos a ver que hay excepciones a la regla de que no sea demasiado corto, porque ahí sí se usan variables de una sola letra, pero que todos entendemos cuando vemos que bueno, estamos usando esa variable en esa estructura de control de flujo por algo. Ahora no se preocupen por eso. Por ahora, ni demasiado corto ni demasiado largo, que el nombre sea descriptivo del valor que va a contener. Y después tenemos, para los valores booleanos, usar un adjetivo, como por ejemplo activo o disponible. Los valores booleanos son verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, activo, verdadero, activo, falso, disponible, verdadero, disponible, falso. ¿Sí? ¿Estoy disponible? Sí o no. ¿Estoy activo? Sí o no. Es para que tenga lógica al leerse
que se usan adjetivos. Después, para asignar un valor a una variable, ¿cómo hacemos? Utilizamos el símbolo de igual. ¿Sí? Ponemos el nombre de nuestra variable igual el valor. Por ejemplo, nombre igual pythonesa va a asignar el valor de la cadena de texto pythonesa a la variable de nombre. Si nosotros escribimos el nombre de la variable en mayúsculas, ¿sí? Y acá por ejemplo tenemos pi tiene 2 letras. Bueno, pero si yo veo pi, sé lo que es pi. Sé que es 314. Entonces ponemos pi igual 314, estamos asignando el valor 314 a la constante pi. Y Python nos permite hacer asignaciones múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo número 1 igual a número 2 igual a número 3 igual a 12, las variables número 1, número 2 y número 3, las tres van a tomar el valor 12. Y es algo que es útil en ciertos casos. Y esto en el momento de aprender es muy útil, ¿sí? La función de Python type, cuando estamos aprendiendo, es muy útil para ver bien si realmente estamos usando el tipo de dato que nosotros creemos que estamos usando. Es muy útil cuando estamos programando y no sabemos qué tipo de dato va a ingresar el usuario. ¿Sí? El usuario puede llegar a ingresar cualquier cosa. Entonces, ténganla en cuenta. Y ahora vamos a ver unos ejercicios de tipos de datos. O sea, vamos a ver en realidad qué valores podemos asignarle a un tipo de dato. Y vamos a usar type para corroborar que realmente el valor que estamos usando es del tipo de dato que estamos diciendo. Así que vamos a abrir nuestro VS Code. Vamos a poner tipo, tipo de dato. Y entonces vamos a ver un poco los tipos de datos de Python, los valores que le podemos asignar y demás. El tipo de dato más notable, más utilizado, creo yo, en todos los lenguajes de comparación son los números enteros. ¿Sí? En Python ese tipo de dato es int. ¿Sí? O sea que tenemos entero igual 5, por ejemplo. ¿Sí? 5 es un número entero. Menos 5 también es un número entero. En Python podemos asignarle a la clase de int, los números enteros nos permiten guardar valores binarios, hexadecimales y octales. ¿Sí? O sea, para asignar un valor binario, por ejemplo 4, ponemos 0b y el valor. ¿Sí? Le tenemos que decir que lo que estamos ingresando, estoy poniendo puntos y comas, me voy a matar. Tenemos que decirle que lo que estamos dándole como valor es un binario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el 0b y después el valor. Para los hexadecimales, tenemos el 0x. ¿Sí? Con 0x indicamos que vamos a ingresar un valor hexadecimal. 17, que después vamos a tener que ver cuál es porque no me acuerdo. Y por último tenemos también los octales. Para esto tenemos el 0o.
0O es un octal. Ponemos 0O y el valor del octal. ¿Sí? Todo esto son int. Vamos a comentar acá. ¿Sí? Vamos a ver un poco el type of de cada de ellos. Para eso vamos a usar print. Comenté el otro día lo del f, muy útil para insertar variables dentro de una cadena de texto sin que te diga en tiempo de ejecución no puedes concatenar un int con un string, cosa que con el signo de más si intentamos concatenarlo va a salir. Lo comenté al final del video anterior, pero por las dudas lo repito un poco. Y vamos a poner la variable entero tiene un valor que va a ser 5 y es de tipo type entero. Y vamos a hacer lo mismo con esto, la variable binario tiene un valor y es de tipo ¿sí? Vamos a correr esto y bueno, la variable entero tiene un valor de 5 y es de tipo int, o sea, entero. Bien. En estas tres vamos a ver que el valor que nos está mostrando no es el valor que nosotros le dimos. ¿Por qué no es el valor que nosotros le dimos? Porque nos está mostrando el valor decimal del valor entero. Y nosotros se lo pasamos como binario, hexadecimal y octal. Pero vemos que los tres son de tipo entero. Y bueno, vamos a hacer medio rapidito algo para las demás variables. Vamos a ver bool, los valores booleanos. Sí. Entonces dijimos con buenos nombres para los valores booleanos eran adjetivos, o sea, activo, por ejemplo, y activo va a ser igual a true. En Python, tanto true como false, verdadero y falso, siempre van con la primera letra en mayúscula. Si la ponemos en minúscula, nos va a mandar bien lejos. Y disponible igual false. Estos son los dos valores que aceptan las variables de tipo booleano. ¿Qué tenemos después? Los números, los float. ¿Sí? Son los números con coma flotante. Por ejemplo, 4.7.
Después tenemos los números complejos. ¿Qué es complejo? Si no me equivoco. ¿Sí? Los complejos. Dos j por ejemplo. Con los números terminamos ahí. Tenemos las cadenas de texto, string. Las cadenas de texto las podemos asignar, definir tanto con comillas dobles como con comillas simples. Eso a gusto de ustedes. Para ciertas cosas, cuando usamos la función f, sí o sí van las comillas simples. Pero para lo demás, no importa si usamos comillas simples o comillas dobles. Después, vamos a poner solo los... Después cuando vean los tipos de datos van a ver que yo voy a poner un ejemplo de lista y de diccionario nada más, pero cuando vean los tipos de datos van a ver que están las tuplas, están los frozen sets, están las colecciones, muchas cosas. Eh, lo vamos a ver un poco más la clase que viene cuando veamos mutabilidad y creo. ¿Sí? Las listas. Igual que la lista de compras, por ejemplo. ¿Sí? Las listas guardan muchos valores de otro tipo de datos. ¿Sí? Pueden ser valores strings o valores numéricos. ¿Sí? La lista de compras, por ejemplo, puede tener limones. Limones. No, no vamos a ir a comprar un limón solo. Eh, agua, papel de cocina, por ejemplo. No se parece mucho a una lista de compra, pero... Después tenemos los diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Los diccionarios nos van a dejar guardar un valor que a su vez está vinculado con otro valor que se llama clave valor. ¿Sí? Por ejemplo, una colección de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, alumnos. A diferencia de las listas, empezamos con llaves. O no hacemos llaves y hacemos esto. Cuando vayan a hacer algo, un diccionario largo, usen las llaves. Es más cómodo el formato de las llaves cuando estamos haciendo un diccionario largo. Y si no, usamos la forma corta que es esta.
Vamos a usar las llaves. A mí me gusta más lo de las llaves, sobre todo porque hago esto y no estoy más tranquila. Sí, tenemos nombre. Esta va a ser la clave. Y el valor Pepe, por ejemplo. Y no sé qué más podemos guardar. Edad. 35. Bien, y ahí creamos un diccionario. Sí. Estaría bueno que después hicieran esto que hicimos con los enteros, con cada uno de estos. Yo como siempre les voy a... Me falta una coma. Como siempre, esto va a quedar subido al repositorio de GitHub. Lo pueden bajar o lo pueden copiar de acá. Y estaría bueno que hicieran este tipo de print, ¿sí? Con el valor y el tipo de dato para todas estas otras variables que usamos, para irse acostumbrando y viéndolo mejor y pasa. Y aparte de eso, les voy a subir también esto, ¿sí? Para que jueguen un poco, como guía, jueguen más. Espero que jueguen más que solo con estos cuatro. Y les voy a dejar la solución también de estos cuatro. Pero es básicamente hacer lo mismo que hicimos recién acá en tipo de dato. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo. Fue cortita el, el día de hoy, pero porque no los quiero abrumar mucho con cosas teóricas. Ya cuando empecemos a picar más código, probablemente estemos más rato, porque es más divertido, es más dinámico. Y bueno, así que nada, mucha suerte con las pruebas que hagan, no rompan, no, ¿saben qué? Rompan todo lo que puedan, se aprende más así.